buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en este webinar. Para nosotros es muy importante en la Universidad de Anáhuac, México, en particular en la Facultad de Comunicación y aquí en el Centro de Investigación para la Comunicación Aplicada, contar con espacios donde tengamos la oportunidad de compartir la posibilidad de dialogar y de escuchar a académicas, académicos relevantes en nuestro campo de disciplinar en la comunicación. Voy a pedirles a todos ustedes que nos acompañan, si son tan amables de en este momento apagar su cámara y más adelante la prenderemos para la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a dejar por ahora la cámara abierta solo para nuestras ponentes. Yo también en un momento más me voy a dejar de visualizar. En este sentido, bueno, pues damos la bienvenida entonces a nuestras anfitrionas de esta tarde, a las doctoras que nos acompañan el día de hoy y que nos harán el favor de estar compartiendo con nosotros este relevante tema. Esta información que hoy les compartimos es una línea de investigación importante que tenemos aquí dentro del Centro de Investigación para la Comunicación Aplicada y dentro del Doctorado en Investigación de la Comunicación, que es un programa que tenemos adscrito al Sistema Nacional de Posgrados de CONACYT y también de nuestra maestría en Comunicación Integral y Transformación Social. En estos programas de posgrado nosotros hacemos énfasis en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda de la investigación que tenga un sustento teórico metodológico que nos permita avanzar en este campo del conocimiento. Por eso para nosotros es muy importante el día de hoy recibir este webinar titulado Era de la Desinformación, Desafíos y Perspectivas para la Investigación, que nos hace el favor de presentar, por un lado, la doctora Rosángela Florzac de Oliveira y por otro lado, la doctora Karine Moura Vieira. Voy a leer brevemente la semblanza de las doctoras para cederles ya la palabra. Primero, la doctora Rosángela Florzac es doctora y maestra en comunicación por la Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sur, con especialidad en sociología por la Universidad Federal también de Río Grande del Sur. En teorías y prácticas de la enseñanza por la Escuela Superior de Propaganda y Marketing. Es graduada en comunicación social y periodismo por la Universidad Federal de Santa María, todo esto en Brasil. Es investigadora en los programas de posgrado en comunicación y teología de la PUCS, profesora y decana de la Escuela de Comunicación, Artes y Diseño también de esta universidad, denominada FAMECOS por sus siglas. También la doctora Karine Moura Vieira nos acompaña, es doctora en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Vale do Rio dos Sinos, Unicinos en su abreviatura, es maestra en Comunicación e Información por la Universidad Federal de Río Grande del Sur, es periodista, investigadora, docente de la Escuela Superior de Gestión, Comunicación y Negocios del Centro Universitario Internacional UNINTER. Es coordinadora del proyecto de investigación titulado Educación en Medios y Periodismo, Iniciativas y Propuestas para Combatir la Desinformación de UNINTER. Es vicelíder del grupo de investigación CNPq, A Pura Verdad e Investigación para Combatir la Desinformación, y multiplicador de Educamedia, programa de educación de medios del Instituto Palabra Abierta. Bueno, pues les damos la bienvenida. Nuevamente les agradezco mucho la generosidad de compartir este espacio con nosotros y les cedo la palabra sin más. Adelante, doctoras. Adelante, doctora Karine y doctora Rosángela. Gracias, doctora Rebeca. Un saludo especial a todos, doctor Rogelio, Rebeca y a todos los estudiantes y investigadores que están en este espacio. Y vamos a compartir el tiempo. Doctora Karine empieza la charla y después hablando sobre la desinformación de forma más abrangente. Y después yo hablo sobre la desinformación en el contexto de las organizaciones. Entonces, estamos muy contentas de estar con ustedes y tenemos certeza que será un bueno momento, un buen tiempo para todos nosotros. Buenas tardes, buenas tardes, buenas noches. Nosotros estamos aquí, es noche. Buenas tardes a todos. Gracias por esta oportunidad. Es un placer estar hablando con nosotros y con vosotros. Y yo gustaría de empezar nuestra conversación
pensando, né, refletindo sobre o ecossistema mediático. Nosotros vamos a hablar sobre la desinformación, mas es importante pensar en qué contexto estamos hablando sobre la desinformación, en qué contexto estamos haciendo nuestras investigaciones, né, sobre este fenómeno y cómo este fenómeno se desenvuelve, se desarrolla durante, né, los últimos años. Bueno, para pensar el ecosistema mediático, nosotros ta- pe- pensamos que es importante comprender el fenómeno de la desinformación no contexto de la superabundancia de información, né? Entendemos que la desinformación no es algo nuevo. Es algo que siempre esteve presente. No entanto, estamos hablando de algo que está eh, que nos afeta hoy em escala, em uma escala muito grande, em uma escala que nunca se ha visto. ¿Por quê? Em que contexto se dá isso? O contexto deste fenômeno se dá em um momento que estamos vivindo, né? Nossas vidas, nossa comunicação, nossas vivências estão atravessadas por la mídia, por o consumo midiático, por el ecosistema midiático, que traz ao longo dos últimos anos alguns apontamentos, algumas realidades que estão transformando e que são que fomentam um campo muito fértil para a desinformação. Então, pensamos no atual ecossistema mediático que está inserido por las, né, por el atravesamiento de las redes sociales, né? E compreendemos isso num contexto de superabundância de informação de um contexto de fumigação da autoria, ou seja, muito autores, todos nós somos autores, somos produtores e também consumidores de informação, né? Então, nós temos aqui novos atores, a autoridade da informação, né? Novos produtores não é mais algo que pertença apenas ao periodismo, né? Então, nós temos novos produtores de informação. Temos aqui a questão da infodemia, ou seja, que vivimos durante a pandemia de Covid-19, que é um termo que se propagou e que define o momento, né, de uma superabundância de informação e de uma epidemia de informação e que questiona a qualidade da informação. Neste contexto, temos a crise da desinformação, né, que estamos falando aqui, que temos aqui também o contexto das notícias falsas, né? Os discursos de ódio e a distorção do direito à liberdade de expressão. Estes são desdobramentos deste contexto do atual ecossistema mediático. Então, pensamos em começar a falar sobre a questão da desinformação, pensando especificamente no contexto do ecossistema mediático. Entonces, el ecosistema mediático nos apresenta un trastorno de la información en una escala nunca visto. Tenemos algunas cuestiones que son puntuales y que contribuyeron para este escenario. Podemos hablar sobre los modelos de negocio, interrupción y a perda de
muchos puestos de trabajo en periodismo profesional. Tenemos visto eso en todo el mundo, ¿no? Es una realidad. Tenemos, sí, nuevos negocios en periodismo, pero tenemos una pérdida de puestos de trabajo para los periodistas en el periodismo tradicional. Los grandes grupos mediáticos, los grandes periódicos redujeron sus redacciones, ¿no? Entonces hay una pérdida y con eso es posible percibir una pérdida de la calidad de la producción noticiosa. Entonces, eso es abrir un campo muy perigoso que contribuye para la crisis de credibilidad de periodismo, ¿no? Nosotros vivimos ese contexto, entonces es más una una situación que proporciona, ¿no? Los cuestionamientos sobre la práctica periodística, sobre la calidad del periodismo y sobre muchos cuestionamientos sobre o que es o periodismo profesional, ¿no? Y la desconfianza de la audiencia es una característica, ¿no? Muy presente en este contexto. Como hablamos antes, né, con la democratización de las herramientas y plataformas editoriales, tenemos muchos productores, productores de información, no productores de noticia y productores de una información que debe ser eh, cuestionada, debe ser criticada, debe ser vista con un olhar crítico, pero nosotros tenemos este olhar crítico por parte de la audiencia y desconfianza por parte de la audiencia voltada para el periodismo profesional. Es un contexto muy difícil, ¿no? Y que nosotros compartimos aquí, acredito, de la misma realidad, con certeza con algunas diferencias, ¿no? En nuestros países, pero es un fenómeno que nos atraviesa, que es común a nosotros. Tenemos aqui outro contexto, né, que é a aderência massiva aos meios sociais, né, onde la buena y la mala información circulan sin distinción jerárquica. Y esto está muy atrelado a esta ruptura del modelo de negocio en periodismo, porque hoy tenemos un entendimiento que la información, né, el poder sobre la información no es más del periodismo, né? Todos son productores y en cuanto en un contexto de abundancia de información tenemos todo tipo de información, mala información, información no cualificada, información y contenidos enganosos. E temos também, nesse contexto, atores, intenções e meios de manipular corações e mentes. O que queremos dizer sobre isso? Temos um contexto em que a desinformação é trabalhada como uma estratégia intencional, como uma estratégia para criar dúvida, criar el conflito, né? Ou seja, pensada e trabalhada para manipular, para distorcer, para provocar por diferentes interesses, né? Por diferentes atores com diferentes interesses, né? Compreendemos isso em diferentes momentos, por exemplo, em Brasil, vimos isso com mais clareza como durante las elecciones en 2018, né, que esto ha ficado muy claro en 2022 también, y ahora estamos, né, trabajando y observando eso en otros contextos electorales en todo el mundo.
el fenómeno de la desinformación. Entonces, para pensar el fenómeno de la desinformación, es importante pensar uh, que estamos hablando de algo global, de gran relevancia, que sim é muito potencializado por las lógicas de movilização y compromiso de los algoritmos de las redes sociales, ¿no? Este ambiente, esta ambiencia es potencializadora de todo este fenómeno. Que busca, né, como hablamos por diferentes agentes, diferentes actores, né, la monetización y da atención, facilitan la difusión de contenidos enganosos. Então, esta problemática impacta diversos aspectos da sociedade e da segurança digital, hasta a democracia e meio ambiente. Então, temos aqui cada vez mais a compreensão sobre este fenômeno que, que hoje é uma discussão que está presente en todo por los gobiernos, es una acción, pensar el enfrentamiento de la desinformación, pensar el fenómeno de la desinformación, es un compromiso de los gobiernos, de los diferentes organismos internacionales. Nosotros tenemos hoy un gran debate sobre la regulación de las redes sociales. Hoy habemos visto y también un debate sobre regulación de las redes sociales, regulación de contenidos publicados, la responsabilidad, né, por los contenidos. Hoy tenemos una noticia, né, sobre el decisión del gobierno norteamericano sobre el TikTok, né, que hay obviamente una cuestión económica, una cuestión política por trás, mas que está se aprovechando de ese debate sobre el potencial de las redes y cómo las redes afectan la salud mental de los jóvenes. En Estados Unidos es un gran debate. Entonces, se está questionando, se está discutindo la potencia, né, y la responsabilidad de las redes sociales en ese contexto. Y la desinformación, el fenómeno de la desinformación está centralizado en este ambiente, né? Entonces, tenemos que pensar essa questão, la desinformação, esse fenômeno, por la perspectiva de uma responsabilidade compartida por todos, né? Um compromisso de enfrentar, discutir e encontrar caminhos para el combate de la desinformación a partir de nuestras realidades, pero un compromiso de todos, de el gobierno, de diferentes organismos, de las empresas, organizaciones, de todos, de la academia. Tenemos que discutir y pensar ese fenómeno por esta perspectiva. Bueno, aqui trazemos alguns conceitos e distinções sobre desinformação, sobre a desinformação. É importante compreender, né, que nós não vamos falar sobre fake news, pues, porque fake news es un concepto, né, es una expresión que, como, né, que hoy comprendemos que para hablar sobre este fenómeno é importante discutir sobre la desinformação e diferenças de la informação, né, de qualidade de la informação. Entonces, porque fake news, né? Estamos falando de notícias, notícias trabalham com a verdade, então, se trabalha com a verdade, não podemos falar de algo que seja falso. Então, vamos nos concentrar aqui nessa definição sobre a desinformação, trazendo conceitos e distinções, né? Então, compreendemos aqui que a informação errônea é a informação falsa, pero a pessoa que está difundindo crê que é verdade.
La desinformación es la información falsa y la persona que la difunde sabe que es falsa. Es una mentira deliberada e intencional. Hay una intencionalidad, hay un deseo de compartir la información con un propósito, con un objetivo, y esa información, esa mentira deliberada e intencional, señala a las personas que están siendo activamente desinformadas por actores maliciosos. Es eso que compreendemos, né? Que hay un gran aparato, uma grande indústria de la desinformação, né? Quando compreendemos que há então uma intencionalidade para difundir la informação falsa. Y tenemos también otro concepto que es de la información maliciosa, malinformation en inglés. Información que se basa en la realidad, pero se usa para hacer daño a una persona, organización o país. Nosotros vimos muchas informaciones maliciosas y estrategias de este tipo de información en contexto de la pandemia, né? Muchas personas trabajaban y compartilhavam informaciones que no eran, que até estaban embasadas, tenían base en la realidad, pero em outro contexto, né? Com um outro objetivo, né? Objetivo de informação maliciosa. Aqui nós trazemos um pequeno quadro para explicar melhor o que estamos falando. Opa, desculpa. Então temos aqui, né, para entender como também essas informações, né, esses conceitos se interagem. Temos então um contexto, né, falso, no contexto falso, o espaço da informação errônea, ou seja, conexão falsa, contenido enganoso. Temos a desinformação que está então entrelaçada, né, em meio da perspectiva, né, contexto falso e de intenção de fazer dano. Então temos a desinformação. Quando falamos de desinformação, estamos falando de contexto falso, contenido impostor, contenido manipulado, contenido fabricado. É disso que estamos falando. E quando falamos de informação maliciosa, estamos falando de algo, de uma informação que há uma intenção de fazer um dano, de provocar um dano. Essas informações podem ter algumas filtrações, podem ter algum acoso, algum discurso de ódio, né? Então, né, es recorrente este tipo de contenido, de informação maliciosa, em discursos de ódio, em discursos contra as minorias, contra as mulheres, porque muitas vezes partem de uma base, de algo, de uma notícia, de uma informação que é verdadeira, pero que é trabalhada una otra intención, con la intención de hacer daño, né? Entonces es disso que estamos hablando. Então, trazemos aqui alguns conceptos e distinções para pensar a desinformação e o tipo de informação, quando estamos falando de tipos de informações. Y es importante entonces, a partir del entendimiento do que es la desinformación, comprender los riesgos de la desinformación.
As Nações Unidas advertiram que a desinformação afeta hoje todos os objetivos de desenvolvimento sostenible e áreas como a democracia, né, vacinação e calentamiento global. Um estudo com 142 países revelou que o 58,5% dos usuários de internet e redes sociais em todo o mundo temem encontrar desinformação em linha. Este número muestra que é evidente que hoje as pessoas compreendem a desinformação como uma realidade. Compreendem que o ambiente digital está es afectado por la desinformación. Entonces, los usuarios entienden, comprenden que pueden encontrar desinformación en línea, pero muchos no comprenden cómo identificar una desinformación y muchas veces acaban compartiendo essa desinformação e que isso né, e que isso contribui para para a ampliação de fenômeno. Então, é importante compreender que sim, é uma realidade, as pessoas compreendem os perigos da desinformação, pero não têm informação, formação e também um entendimento maior sobre os efeitos da desinformação, como pode ser muitas vezes peligrosa, pode ser muitas vezes danosa, né, causar danos para diferentes pessoas. Não entende que compartilhar algo que tenha um conteúdo enganoso pode fazer um dano a outra pessoa ou a uma coletividade. Este dado do Instituto Reuters aponta que uma proporção, né, das pessoas que se preocupam em distinguir as notícias falsas e a verdade na internet. Aqui, o estudo traz um comparativo de regiões escolhidas, né, Europa, Ásia, América Latina, Norte América e África. Em todas no conjunto das regiões, temos 56, 52% de média de pessoas que se preocupam em distinguir as notícias falsas de las verdadeiras em internet. Na América Latina, temos que 62% das pessoas se preocupam em distinguir notícias falsas da internet. Ou seja, há um entendimento, há uma compreensão da importância de saber distinguir as notícias falsas e verdadeiras na internet. Há um entendimento e uma preocupação sobre a desinformação, pero ainda há um desconhecimento sobre sobre a potencialidade da desinformação e seus efeitos por grande parte da audiência das pessoas. E por isso é a necessidade de se debater esse fenômeno hoje como com um olhar para a segurança, um olhar para os efeitos em diferentes esferas de nossa sociedade. Y pensando en los riesgos, un informe de riesgos globales del Foro Económico Mundial este año clasificó la desinformación como el riesgo más grave para los próximos 2 años y el quinto más relevante para la próxima década. Entonces, a desinformación es un problema, es una uma questão que precisa ser pensada e não é mais um problema de los periodistas, de nosotros investigadores en la academia, es un problema de toda la sociedad, es un problema que afecta económicamente, políticamente, culturalmente, diferentes culturas, diferentes sociedades, y afecta a realidad de las personas. Por eso es interesante esta información, porque colocou em evidência a necessidade de se pensar políticas
e se ampliar ainda mais as possibilidades e olhares para a investigação sobre a desinformação e pensando uma ação conjunta, uma ação com mais pessoas participando do diálogo. E nesse contexto que se está trabalhando, pensando na contraposição da desinformação, que nós trazemos aqui a discussão sobre a integridade da informação. Que termo é este, né? Integridade da informação como uma resposta ao fenômeno da desinformação. Então, a integridade da informação surge como uma proposta para a construção de um ecossistema de comunicação mais seguro, mais transparente e ético. É uma proposta, né, que vem da ONU e também de outras, das Nações Unidas, e também de outros organismos e de governos que estão discutindo a importância de se combater a desinformação. Então, as Nações Unidas definem a integridade da informação como uma precisão, consistência e confiabilidade da informação. Se vê que a integridade da informação está ameaçada por a desinformação, a informação falsa e o discurso de ódio. Então, nosotros, la idea, la propuesta de las Naciones Unidas es pensar el enfrentamiento de la desinformación en una perspectiva propositiva, trazendo propostas de construcción, de fortalecimiento del ecosistema de comunicación. Y para eso, pensando que o conceito de integridade da informação, né, um conceito de um ambiente, de um ecossistema mais transparente e ético e seguro para nós outros. Então, trazemos aqui alguns conceitos sobre a integridade da informação como resposta. Então, do ponto de vista mais amplo, né, trazemos aqui algumas definições sobre conceito. A integridade da informação é determinada pela exatitude, coerência e confiabilidade dos conteúdos, dos processos e dos sistemas de informação, para manter um ecossistema de informação em boas condições, ou seja, um ecossistema saudável, um ecossistema seguro para todos, para crianças, para os ninhos, para pessoas em diferentes contextos. Então, é um compromisso, né, pensar a formação, a constituição de este ecossistema como uma base, com um compromisso de todos. O termo em 2023 definido uma declaração global sobre a integridade da informação online. Então, nesse documento, nesta carta, se usa o termo integridade da informação e na seguinte perspectiva, que pretende oferecer uma visão positiva de um ecossistema de informação mais amplo, que respeite os direitos humanos e apoie sociedades abertas, seguras, prósperas e democráticas. É importante que como base para isso se pense na sociedade democrática, na sociedade segura, a sociedade que respeita os direitos humanos. E um outro conceito que é uma pesquisadora brasileira, Nina Santos, que está à frente de las ações de discussões sobre a integridade da informação em Brasil, juntamente com o governo brasileiro, em G20, que se realizará esse ano em Brasil. Ela nos traz que o termo de integridade de informação, ele surge no intento de observar o debate sobre o ecossistema comunicacional atual desde uma proposta mais uma perspectiva proposicional, tendo como uma de suas ideias centrais que a normatividade da integridade da informação tem um sesgo coletivo. Então, aqui estamos falando de uma ideia de trabalhar a integridade da informação como uma perspectiva coletiva, onde todos são responsáveis por
por eso, pela construção de um ecossistema midiático de informação saudável, que respeite os direitos humanos e que seja seguro, né, e com garantias da democracia, trazemos aqui alguns princípios para a integridade da informação. Esses princípios são colocados por Nações Unidas nesse documento que é um guia sobre a integridade da informação. Então, entre os compromissos, compromisso com a integridade da informação, respeito a los direitos humanos, apoio a los meios de comunicação independentes, aumento da transparência, empoderamento de los usuários, fortalecimento de la investigação e acesso aos dados, respostas ampliadas, desincentivos mais fortes, maior confiança e segurança. Esses são alguns dos princípios para a integridade da informação e desta proposição de um ecossistema midiático fortalecido, transparente e ético. Ações para o afrontamento da desinformação. A Declaração Global sobre a Integridade da Informação em Linha traz que é importante fazer, obviamente, a promoção da integridade da informação, combate à desinformação, a defesa das instituições democráticas, a regulação dos serviços digitais, ou seja, é muito importante pensar na regulação, a discussão sobre projetos de leis que puedan discutir talvez um controle maior, uma responsabilidade dos serviços digitais e a educação midiática, ou seja, pensar a formação, a educação crítica sobre os meios como uma forma de fortalecer, de trabalhar, pensando a educação midiática como um direito, um direito como direito à informação, temos todos que ter direito à educação midiática como uma ferramenta de formação, de letramento sobre este contexto, de letramento e com olhar crítico sobre esse contexto. Aqui trazemos, né, pensando nas ações de afrontamento, né, pensando que novos participantes da comunicação têm que aprender, precisam aprender a ser comunicadores. Todos temos que ser comunicadores. Isso é um desafio complexo, político, cultural, socioeconômico, que começa com a comunicação e a educação, ou seja, trabalhar a comunicação e a educação de forma convergente. E nós trazemos aqui, então, essa reflexão sobre a integridade da informação e educação midiática com este propósito, né, de pensar a educação em meios, é um conjunto de habilidades para aceder, analisar, criar e participar de maneira crítica e reflexiva em torno da informação, dos meios e de todos os seus formatos, impresso e digital. A educação midiática está em todas as partes e a necessidade de fomentar uma compreensão real de como funciona e como promover a reflexão sobre seu uso. Então, a educação midiática está na base desta discussão, desta proposição de enfrentamento da desinformação a partir da perspectiva da integridade da informação. Nesse contexto, compreende-se que a promoção da educação midiática é responsabilidade de todos, com o propósito de desenvolver práticas que fortaleçam em torno da informação. As Nações Unidas enfatizam em seu documento os princípios rectores sobre empresas e direitos humanos, por exemplo, destacando a necessidade de respostas ampliadas para essas questões, ou seja, colocando as empresas, as organizações como protagonistas nessas ações. Então, para pensar e discutir propostas. Então, assim, há recursos para combater e informar sobre as origens, a difusão, o impacto da desinformação falsa, da desinformação, do discurso de ódio, respeitando as normas e estándares dos direitos humanos. Esta perspectiva é muito importante. Temos aqui
também temos aqui a necessidade de formar coalições amplas sobre a integridade da informação, reunindo diferentes habilidades e enfoques que ajudem a cerrar a brecha entre as organizações locais e as empresas de tecnologia que operam em escala global, ou seja, fazer puentes, fazer trabalhos em conjunto para que se possa qualificar ainda mais esse ambiente midiático e promover a capacitação e o desenvolvimento, o desenvolvimento de capacidades encaminadas a compreender como se manifesta a informação falsa, a desinformação e o discurso de ódio, fortalecendo estratégias de prevenção e mitigação. Então, me trouxe acá uma introdução sobre para pensar lá a desinformação e o enfrentamento da desinformação na perspectiva desse conceito da integridade da informação e da integridade da informação com base em la educação midiática, pensando um contexto mais propositivo, né, que é hoje uma das principais discussões sobre o enfrentamento da informação, pensar em uma perspectiva propositiva, uma perspectiva de contraponto, né, de enfrentamento, mas também de construção de um ambiente midiático transparente e ético e comprometido com os direitos humanos. Muy bien. Karine, ¿puede pasar la pantalla para mí? Muy bien. Bueno, desde esta mirada conceptual que Karine nos habla, a doutora Karine nos habla, nos brinda, tenemos un escenario de muchas pérdidas para la comunicación, y como nos habla Karine, de muchos riesgos para las organizaciones. Entonces, para mí, para nosotros, para mis compañeras de investigación que están acá, junto en este espacio, una de las preocupaciones muy importantes es cómo todo eso, todo escenario de la desinformación tiene un gran impacto en la comunicación organizacional. Entonces, en la próxima tela, podemos pensar un poquito acá acerca de por qué se vuelve urgente investigar la desinformación en el contexto de las organizaciones. Tenemos algunos importantes pensadores de nuestro tiempo que nos hablan acerca de este escenario para além de la desinformação. Então, temos Bauman, que nos ha traído a questão de las crisis, que las crisis han llegado para quedarse en las organizaciones, en la sociedad, ¿sí? De su lugar de un científico de la sociedad. Tiempos de incertidumbre y muy especial un punto que es la fragilidad de la confianza en las relaciones sociales que hoy genera un impacto muy fuerte sobre las organizaciones. En el último punto en esta pantalla está la reputación como un nuevo activo intangible muy importante para las organizaciones, que es justo la búsqueda de visibilidad y credibilidad. Si ayer nos traía muchas preocupaciones la visibilidad, hoy intentamos comprender cómo es los dos juntos, la visibilidad y la credibilidad. Y quiero en este tiempo más al final, acá de nuestra conversación, traer para ustedes una reflexión justo sobre la confianza.
nosotros intentamos compreender cuando estamos investigando la desinformación en el contexto organizacional, cómo es el ambiente favorable para que la desinformación gane mucho espacio en las organizaciones. El desplazamiento de las relaciones de confianza que nos trae Castells, Manuel Castells, es un punto que nos tiene llamado mucha atención como la condición, las bases, cuando nos investigamos cuáles son las bases de la desinformación en las organizaciones, el desplazamiento de las relaciones de confianza es muy importante para nuestras investigaciones. Comparto con ustedes en las próximas telas, no voy pantallas, no voy a me detener acá mucho, pero es una información que nosotros tenemos investigado, que parte de las encuestas hechas por el Bureau de Public Relations, de PR, la empresa Edelman, que tiene año a año nos presentado los movimientos, los desplazamientos de la confianza en todas las organizaciones, todos los tipos de organizaciones. Acá estamos hablando de las organizaciones públicas, de las organizaciones privadas, de las organizaciones de tercer sector, de las personas públicas, todos los que necesitan y tienen la reputación como un activo importante para su presencia pública, para su presencia social. Entonces, Karine tenemos, por ejemplo, acá es muy interesante porque las personas cuando intentan poner la confianza en algún agente social, la ponen, por ejemplo, en nosotros que estamos acá, en los científicos, en los investigadores. La confianza en los investigadores es la misma que en otras personas que son sus pares, en otras personas como ellos. Entonces, las personas contestan la encuesta diciendo que tienen lo mismo, confían en nosotros, en los investigadores de la ciencia, igual confían en sus vecinos, en sus compañeros, en las personas que están en otros lugares. Entonces, es posible comprender que la confianza en los periodistas, en las lideranzas gubernamentales, ha tenido sufrido una pérdida muy importante. Es posible percibir a lo largo del tiempo en el histórico de la encuesta esa diferencia en los números, ¿sí? Entonces podemos pasar muy rápido acá, eso para que tendremos una alerta, una memoria así importante, que la confianza, la migración de la confianza es una forma definitiva importante para que la desinformación gane mucho espacio en las organizaciones, en la sociedad, por supuesto. Aún tenemos los negocios, ¿sí? Como uno de los espacios que aún tienen un poquito más de confianza de las personas. Tenemos en las próximas telas, podemos hacer otros datos importantes, como en el negocios, es distinta la relación de confianza con negocios en distintos países. Então, tenemos acá
por ejemplo, Brasil y México muy cerca, Brasil con 66 puntos y México con 70 puntos. Los negocios, los emprendimientos de México tienen la confianza un poquito más elevada que del Brasil. Pero a lo largo del tiempo tenemos una queda muy importante en la confianza. Seguimos entonces así en los gobiernos, es lo mismo. Podemos eso para que tenemos organizaciones del tercer sector. Acá tengo certeza que estoy cierta que tenemos interés en investigar distintas organizaciones, distintos perfiles de organizaciones, distintas áreas de la sociedad. Acá tenemos entonces los números que ilustran eso que estamos hablando, ¿sí? Y para que así, aquí es el detalle de la situación de la confianza en las personas. Los decía que hoy hay una confianza muy fuerte en los vecinos, muy arriba de los periodistas, por ejemplo. Cuando Karine nos hablaba sobre la producción de contenidos, por las distintas personas, acá tenemos una relación que nosotros que nos provoca en el día a día, en el cotidiano, que es la confianza de las personas en las informaciones que circulan sin ninguna curaduría, sin ningún filtro, sin ninguna atención profesional. Solamente porque yo recibo la información de alguien de quien tengo confianza. Eso es importante para que lo intentamos comprender cómo es en las organizaciones. Y acá solamente queremos lembrar, antes de que se puedan hacer, enfim, perguntas e outros comentários, né? Mais adelante, Karine, que também temos aqui o periodismo e os meios de informação tradicional que hoje estão com espaço con una pérdida de espacio para las búsquedas, los mecanismos, ¿no? Las máquinas de búsqueda en los ambientes, en los ambientes digitales. Podemos adelante. Quiero recordar a usted sobre también lo que Castells nos ha dicho sobre los movimientos sociales de la sociedad en red que están hoy haciendo las narrativas más importantes. Acá estamos hablando de todos los movimientos sociales, de todos los espacios de la sociedad. Estamos hablando, sí, de izquierda, pero también de extrema derecha y de todo que está en nuestro cotidiano. Y Castells nos ha dicho que son las prácticas conflictivas. La desinformación es como una fuerza de las prácticas conflictivas, está a servicio de las prácticas conflictivas. Entonces, estamos hablando justo del mecanismo que nos mantienen en las prácticas conflictivas muy arraigadas en nuestro tiempo y que están a dejar su marca en nuestro siglo, perdón. Acá comparto con ustedes una parte que está hoy en la así como los estadounidenses están haciendo toda la discusión sobre acerca de TikTok, en España hoy esta era una noticia de los periódicos
de las peleas que já são tradicionais entre Sánchez e Feijóo, em suas peleas políticas, quando no discurso de Sánchez ele apunta para Feijóo com a confrontação, destruição e a desinformação e bulos. Em próprio discurso de los políticos já se habla de la desinformação como uma estratégia intencional, uma estratégia que está servindo de base para os grandes movimentos políticos e para os grandes pleitos e as grandes confrontações que estamos vendo, ocurren en todo el mundo en este momento, ¿sí? Por fin, al final podemos relembrar que nuestras organizaciones son espacios de reflejo de las contradicciones fundamentales de la sociedad. Estamos viviendo en una sociedad marcada por la disidencia y vigilancia. E a grande arma da dissidência e vigilância são as desinformações, especialmente quando Karina nos alerta sobre as desinformações que têm uma mala intenção, que têm uma intenção de manipulação da opinião pública, da sociedade e de todo que vivimos na sociedade. Entonces, solamente para lembrar y dejarlos hablar un poquito también, sí, si no ocupamos todo el tiempo. En la última pantalla, sí, hay aquí también, quiero dejar a ustedes, después, Rebeca, podemos compartir las pantallas con el... Claro. Acá es una pesquisa una investigación muy interesante hecha en un estudio, ¿sí? Hecho en la Universidad de Lebrija, en la España, que justo tiene una escrutinación de los detalles de qué son las desinformaciones hoy en el contexto organizacional. Y la investigación nos ha dicho que más de mitad de las verificaciones analizadas en el estudio están relacionadas con alguna organización y trabajan para afectar, o sea, son una estrategia, como nos alerta Karine, afectar mayoritariamente la reputación de las instituciones públicas, en primer las instituciones públicas, las empresas y los partidos políticos. Tenemos años electorales en muchas partes del mundo, entonces estamos justo viviendo la situación. Y 31% de las verificaciones sobre organización se referían a alguna persona física relacionada con la misma. Entonces les dejo como una posibilidad, como un ejemplo de investigación que se hace en este momento. Sí, esa es de 2019, pero en los últimos años ha crecido las investigaciones en este tema para que nos tengamos ahí como una posibilidad de investigación. Por fin, ahora sí, por fin, otras perspectivas posibles para que intentamos compreender más el tema de la desinformación y en especial el impacto en el contexto organizacional, sean organizaciones públicas, privadas, del tercer sector. Para mí, que investigo las crisis, los riesgos de las crisis en las organizaciones, como mis compañeras que están en este espacio, en este webinar, la desinformación sí es un aporte de nuevos riesgos para la reputación de las organizaciones, como un tema que tenemos que estudiar, tenemos que investigar mucho más para comprender y para que tengamos
las estrategias también de afrontamiento en las organizaciones. Es sin duda una amenaza a la democracia, la comunicación política, la comunicación pública. De la política hasta las vidas individuales, personales, en pequeñas comunidades que son duramente afectadas por la desinformación. Entonces, para decir a ustedes que tenemos mucho espacio para investigación, para nuevos temas, para nuevas perspectivas, y que tenemos, sí, todos nosotros que enfrentarmos, né? Pensarmos, intentarmos a pensar, a compreender el tema da desinformação em todos os contextos, mas para mim principalmente o contexto organizacional. Acho é o que queríamos compartilhar com vocês e penso que se há perguntas,